Gustavo, y nos dice miércoles, cacerolazo y bocinazo de ruidazo nacional y todos de azul. Sí, escuche eso, porque claro, viste que Milei dijo que los de azul que son los los de azul buenos. son los buenos, bueno, todos de azul. 18 y 16. Luis, ¿estás listo? Vamos a escucharte. Sí, a mí me interesaba, bueno, yo creo que es muy importante lo de la marcha de mañana, porque se hace después de una represión muy fuerte, cuyo uno de los objetivos era meter miedo en la sociedad para que no se produzcan nuevas protestas, ¿no? Y, o sea, me parece que mañana es importante que la marcha sea masiva, porque sería una respuesta a esa intención de meter miedo a la gente. Y creo también que con la experiencia de la movilización pasada, hay que ir con los ojos bien abiertos para no dejarse enganchar por las provocaciones, ¿no? Se quedó muy documentada la actuación de los infiltrados quemando los tachos de basura y demás. Entonces, también es cierto que la gente no se prendió en eso. La gente lo que hizo fue cuando le tiraban gases, la gente, digo, algunos de los manifestantes, se la devolvían con piedras, ¿no? Pero no se prendió con el tema de incendiar nada, no se prendió con el tema de destrozos, de vandalizar vidrieras, por ejemplo, de los comercios, que muchas veces, otras veces ha pasado porque la violencia se desborda. No hubo comercios vandalizados, o sea, sí, lo que yo vi por lo menos es que alguna gente empezó a devolver los gases a pedradas. Pero creo que es importante que la marcha sea muy masiva. Ellos van a empezar seguramente, si actúan como actuaron el miércoles pasado, van a tratar de reprimir para impedir que la concentración se masifique, ¿no? Como hicieron el miércoles, que empezaron a reprimir antes para impedir que la gente llegara, 45 minutos, ¿no? antes, sí. Y bueno, en este caso es igual, pero por eso yo creo que es importante que la gente demuestre que no les tiene miedo y al mismo tiempo que no se deja enganchar por las provocaciones, ¿no? Y que pueda identificar a los infiltrados que les metan. Bueno, como ha pasado, quedó todo filmado. Yo creo que además el gobierno debe haber tomado nota que ya no es tan fácil mentir en función de la provocación cuando quedó tan escrachado, cuando el policía trataba de sembrar el arma para que después vinieran las fotografías y dijeran que los manifestantes estaban armados y habían abandonado el arma ahí en la plaza. Cuando con el tema del auto policial, uno de los manifestantes se tomó el trabajo de filmar el auto con las puertas abiertas, abandonado sobre Avenida de Mayo. Ya no es tan fácil mentir. La gente, ni siquiera sus propios simpatizantes creyeron el relato de Patricia Bullrich, que fue muy descarado. O sea, ella jugó en ese relato, jugó muy fuerte su credibilidad también, ¿no? Porque hay un momento donde ella dice, mire, le hacen una pregunta y ella dice, mire, es fácil identificar a las fuerzas de seguridad porque van todas con su uniforme. Cuando lo que se identificaron en las filmaciones, en las las fotos también, ¿no? Eran infiltrados, sí, ¿no? Que incluso después fueron identificados. Sí, muchos testimonios también, ¿no? De total, gente que decía, claro, hacía 2 minutos esta persona estaba parada manifestando y de pronto se puso a quemar uno de estos contenedores de basura o se puso Sí. Yo creo que es así. Los jubilados van a ir como han ido siempre. Y otra vez no hay que dejarlos solos, ¿no? Yo creo que hay que acompañarlos, hay que ir en forma pacífica. Y yo creo que eso es importante y ya lo que se ganó no hay que perderlo. Bueno, todo esto se va a dar en un contexto para el gobierno bastante difícil, ¿no? A lo largo de esta semana el Congreso tiene que resolver qué hace con 3 decretos de necesidad y urgencia. Uno,
hay dos, por lo menos en eso estaría 2-1 más o menos el gobierno, ¿no? Hay dos donde es probable que al gobierno le vaya mal y hay uno donde el gobierno ya tiene supuestamente el número para aprobarlo, que es el DNU, donde se autoriza en blanco, donde no dice ni el monto ni las condiciones, y el Congreso, donde ese DNU lo autoriza a tomar deuda con el Fondo Monetario. Con un sector, ¿no?, de la oposición amigable, entre comillas, que firma un cheque en blanco. Sí, totalmente en blanco. Esta vez sí no es una metáfora, es claro, así, es real. Y los otros dos son el decreto por el cual se nombran 2 jueces en la Corte Suprema, donde al gobierno no le va bien, y seguramente el jueves creo que está llamada la sesión para discutir los pliegos de los 2 jueces, de Ariel Lijo y de García Mansilla. García Mansilla, que ya juró como miembro de la Corte Suprema, una corte vergonzosa, porque la Corte se apresuró a tomarle juramento a García Mansilla, generando una situación de hecho frente a la discusión que va a haber en el Congreso de los pliegos de los 2 jueces, ¿no? De todas maneras, en esto tiene más autoridad el Congreso que la Corte, porque es la Corte la que tiene que decidir si aprueba o no o rechaza los pliegos de estos jueces. Y los pliegos van a ser discutidos en el Senado el próximo jueves. Sí. Lo que el único todavía pero que se le puede plantear a esta situación es que la vicepresidenta, que es la que tiene que acordar el temario supuestamente, en vez de acordarlo imponga un temario y no incluya el tratamiento de los pliegos de estos 2 jueces propuestos por el Poder Ejecutivo. Y Lijo. ¿Cómo? García Mansilla y Lijo. Claro. También en un momento, Luis, perdón, se barajó que hasta podrían retirarlos. Sí. Los pliegos, debido a que no tienen acuerdo político. Sí, además ellos usan una figura que se llama juez en comisión. Sí. Que es que se supone que el Poder Ejecutivo nombra un juez que actúa como empleado suyo, no como independiente, como un poder independiente, sino como empleado suyo durante un año. García Mansilla aceptó esta figura, pero dijo que si el Senado rechazaba el pliego, él presentaba la renuncia. O sea, está eso en discusión. Y el tercer DNU es el del, bueno, en realidad no es el DNU, es la Comisión de Juicio Político que se tiene que reunir. Y en ese sentido, por el tema de la criptoestafa. Ahí son 2 comisiones también que se tienen que reunir. Una es la que se llaman parecido, ¿no? A ver, espera, estaba... Sí, las comisiones, una es la comisión, la comisión estaba buscando el nombre, la comisión se llama de Asuntos Constitucionales y Finanzas. Y la otra es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Petitorios. Teóricamente se iban a reunir hoy esas 2 comisiones, porque previendo que el oficialismo convocaba mañana para el recinto la reunión, la sesión plenaria para discutir el DNU de la deuda. Si se hacían las 2 cosas al mismo tiempo, muchos de los diputados que están en estas 2 comisiones no iban a poder asistir. Entonces se adelantaron y teóricamente la iban a discutir hoy. Y se firmó dictamen justamente sobre esos pedidos de interpelaciones e informes. Bueno, los pedidos de interpelación son importantes, porque una de las que estaba para ser interpeladas es la secretaria de la Presidencia, es la hermana del presidente, Karina Milei. Sí.
Es una, digamos, es una situación inédita hasta ahora en el gobierno, donde lo que ellos llaman el triángulo del poder no había sido afectado para nada. Estaban fuera de todo cuestionamiento. Claro, y digamos, el hecho que además Karina Milei es una figura importante para la estabilidad psicológica del presidente, es su hermana, es su relación más cercana, es la relación más cercana que él ha tenido en toda su vida, por no decir la única. Él le dice el jefe a ella, con lo que quiere decir que no toma ninguna decisión sin consultarla y sin que ella esté de acuerdo. O sea, desde el punto de vista de una interpelación con la presencia física de Karina Milei en el Congreso, implicaría un golpe político muy fuerte para lo que ellos definen como la autoridad política máxima en este gobierno, que es ese triángulo: Santiago Caputo, Karina Milei y su hermano, el presidente. Ya no sabemos si Javier Milei es el hermano, o al revés, o si Karina es la hermana. Pero también incluyen a Guillermo Franco, ¿no? Guillermo Franco, pero Guillermo Franco sí, ya estuvo. Cuño Libarona es un ministro que tampoco es uno de los ministros más fuertes dentro del gobierno. Tiene un segundo, que es el viceministro, que es en realidad el que hace las alianzas a nivel judicial, y es el representante del gobierno en la magistratura. Hay varios temas ahí también con el tema de la designación de los jueces. Hay un amparo que presentaron muchas organizaciones de la sociedad civil para impedir, y el amparo fue aceptado por el juez Ramos Padilla. Y el juez Ramos Padilla le dio 10 días de plazo al gobierno para que decida sobre este tema. Por lo que teóricamente esta decisión apresurada de discutir el DNU estaría por fuera de lo que planteó el juez. O sea, también están corriendo con no, eso sería recién a mí también se me arma. Claro, eso recién el jueves, recién ¿no? el jueves. Pero el jueves no estaría cumplido el plazo que planteó que los 10 días el juez. Y el gobierno estaba tratando de sacarlo al juez Ramos Padilla, porque el juez Ramos Padilla también trabó la designación de los jueces por decreto cuando esa decisión la tomó Mauricio Macri. Bueno, todo este despelote de comisiones y plenarios y demás que hay en el Congreso, donde es muy probable que en el tema de los jueces el oficialismo le vote en contra al gobierno, y donde el tema de la criptoestafa, bueno, por lo que ya vimos, ya tiene dictamen de la comisión. Sí, estaba chequeando recién cuando conversábamos. La oposición firmó dictamen sobre pedidos de interpelaciones e informes, aunque el oficialismo no lo reconoce. O sea, todavía están en tensión con ese tema. Y está esto que vos estás comentando, que pasó la reunión, ¿no? El inicio, el plenario de Asuntos Constitucionales, Finanzas y Justicia, y ratifican que este miércoles 19 se procedería a dictaminar, pero teniendo en cuenta la sesión convocada para el mismo día a las 10 para tratar el DNU, lo que vos estabas comentando, el plenario podría pasar a las 18. O sea, todavía están en ese debate, en esa discusión. Sí, de todas maneras, esas dos discusiones son clave, porque pueden ser dos derrotas para el gobierno. Y yo creo que ya las tiene, más o menos. El tema de la criptomonedas, como decía recién Alejandro Olmos, ya llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. El estudio de jueces, el estudio de abogados, que lo presenta, acusa a las empresas que participaron en la estafa,
de una de las cuales es de la familia de Hayden Davis, el amigo de Milei, y lo pone a Milei como partícipe necesario de alguna manera, como subraya el rol que cumplió. Sí, dice, en la difusión es uno de los que tenía información privilegiada. Sí. O sea, sabía que se iba a hacer la estafa. Esa es un poco la figura, aunque no lo pone como de entre los acusados de la estafa. Pero bueno, esta estafa circuló tanto por el mundo que las principales publicaciones que representan a la derecha mundial, a los sectores financieros, empresarios, a las bolsas de todo el mundo, publicaron notas mandándolo al frente a Milei. Milei perdió muchísima imagen a nivel internacional, esas expectativas que él tenía de funcionar como un rockstar internacional se le fueron al tacho. Es loco porque le está pasando algo parecido a Elon Musk, ¿no? Ese momento de auge que han tenido se les acabó. Pero en el caso de Milei mucho más, porque Milei no tiene mucho más para mostrar. Claro. Elon Musk es un tipo muy poderoso, tiene mucho, maneja, digamos, mucho más resortes de poder que Milei. A Milei ya lo tratan como presidente bananero. Es eso, es un fantoche de la derecha a nivel internacional. Y bueno, yo creo que eso se refleja un poco en lo que está pasando en el Congreso, donde al oficialismo tampoco le interesa quedar pegados en una estafa tan evidente como fue con las criptomonedas, y donde no le está yendo bien al oficialismo, porque realmente si se llega a formar la Comisión de Juicio Político, se hacen estas interpelaciones, es un año electoral, es un año muy difícil para el gobierno. Todo esto se da en ese contexto donde hay un ascenso de la movilización, de la protesta en la calle, hay en perspectiva un paro nacional de la CGT, que es un tema también que le duele a este gobierno. Y además terminaría esta semana, ¿no? Con toda esta agenda tan compleja, y viene el 24 de marzo. Y viene el 24 de marzo, que seguramente va a ser tan o más masivo como lo viene haciendo, como fue el del año pasado. Sí. Sobre todo después de toda la política antiderechos humanos que tuvo este gobierno. Todas esas movilizaciones han sido muy fuertes, ¿no? Esos eran todos los temas que vos decías. Bueno, se empieza es un momento a agitar, muy difícil para el gobierno, porque el gobierno todo esto va a un examen, ¿no? Y vos te preparás para ese examen. El examen son las elecciones de medio término. Las encuestas estas que se hicieron en Córdoba, donde Milei cayó, sobre todo por el tema de la criptoestafa. Sí. Eso decíamos antes que son mediciones que se hacen antes de la represión a los jubilados. Bajó como 10 puntos en esa cifra astronómica que tenía antes, bajó muchísimo. Sin embargo, cuando miden la intención de voto, que era bastante menos que la imagen, pero la intención de voto no bajó tanto. O sea, hay un proceso que hay que ver cómo se desarrolla, todavía, digamos, no falta mucho para las elecciones. Pero, primero, el silencio de la sociedad frente al despojo, al ajuste que le gustaba exhibir tanto al gobierno cuando hablaba en foros internacionales, eso se terminó. Ahora la sociedad responde cuando le meten la mano en el bolsillo. El tema de la inflación es un tema que sigue molestando, y ya el descrédito del INDEC es cada vez más grande, porque es una inflación que está mal medida y que la gente siente todos los meses en su bolsillo. Bueno, todo esto se produce en un año electoral, y donde evidentemente al gobierno no le está yendo bien. Vamos a la última tanda de esta vuelta, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3